Enrique Albelo con su plática Uso de la Leonardita para mejorar la calidad de los suelos agrícolas y los fertilizantes. En nombre de todo el comité organizador le damos la bienvenida y pues gracias por estar aquí. Los dejo con el ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues es un gusto, a muchos los conozco, a otros no, pero es un gusto poder platicar en la tarde de hoy sobre un tema que creo que ha ganado mucha importancia en los últimos años. Por lo general, hemos visto un incremento en casi todos los materiales de nutrición, un incremento de precios. Y muchas veces nuestra primera respuesta es cómo buscar una rentabilidad a través de aplicar menos o una rentabilidad a través de buscar mejores precios de los fertilizantes, incluso sacrificando las fuentes que ya conocemos como buenas. Y ahí hemos ido olvidando algunos temas importantes como son la eficiencia de los fertilizantes y el efecto que provocan los fertilizantes cuando llegan al suelo en la combinación con otros nutrientes que ya están en el suelo y que en ocasiones hacen sinergia y en otras ocasiones hacen antagonismo. Entonces a veces nos gana demasiado a los técnicos, a algunos productores nos gana demasiado el tema de los precios. Y durante la tarde de hoy nuestra propuesta es hablar de algunos mecanismos que tienen que ver precisamente con la leonardita, un material sumamente importante y que en los últimos tiempos ha ganado un poquito más de importancia. Los temas que vamos a tratar en la tarde de hoy va a ser primeramente ver las diferencias entre las diferentes materias orgánicas que existen, porque tenemos un concepto a lo mejor de que todas las materias orgánicas son buenas y todas son iguales. El objetivo de esta plática es crear herramientas en cada uno de nosotros que nos permitan seleccionar una materia orgánica que sea totalmente disponible, buena y efectiva para los cultivos y ver cuáles son esas herramientas que te permiten identificarlas en el mercado, quizás adquirirlas y empezar a utilizarlas y el porqué de cada una de ellas. Vamos a hablar también de la rentabilidad práctica, del uso de las leonarditas, porque esto tenemos que verlo de forma rentable. Tenemos que saber que cuando aplicamos algo tiene que terminar siendo un valor agregado a la rentabilidad. Y por último, vamos a ver el incremento de la fertilidad de los suelos a través de la aplicación de diferentes formas de materias orgánicas. Adelante. Bueno, hay problemáticas que nos han venido tocando ya desde varios años. La principal, y que a veces no echamos mucho a ver, es la contaminación que provocan los fertilizantes. Y los fertilizantes provocan contaminación. Lo vemos cuando tenemos agricultura al lado de un arroyo, al lado de un lago o al lado del mar. Y muchas veces las escorrentías del nutriente que no está absorbiendo la planta por diferentes cuestiones termina llegando al agua y esa agua empieza a producir o empiezan a crecer algas o plantas acuáticas que empiezan a competir con el oxígeno a los animales acuáticos, a los peces y otros animales que pueden estar en la vida acuática. Cuando eso sucede, este efecto se llama eutrofización de las aguas. Muchas veces decimos, pues la eutrofización es un tema medioambiental. Recuerden siempre una cosa, si podemos producir lo mismo o más sin dañar el medio ambiente, simple y llanamente estaríamos haciendo las cosas mucho más correctas. No quiere decir que gastemos más, es hacer lo mismo, pero sin dañar el medio ambiente. El proceso de eutrofización ya nos está tocando también cuando tenemos canales, arroyos, y los tenemos por dentro de las ciudades y los vemos repletos de plantas acuáticas. Ahí mueren todos los animales que están viviendo en ese medio. El otro tema está más relacionado con el fósforo. El fósforo es un
elemento que por mucho tiempo hemos estado aplicando y aplicando y aplicando, y que cuando vemos las tablas de eficiencia nos damos cuenta que hay muchos reportes de literatura donde te dicen que el fósforo solamente es eficiente en un 15 a un 18% en sistemas tradicionales de aplicación, es decir, en suelo. Entonces, con un 15 a un 17% de eficiencia, quiere decir que aproximadamente de cada 100 pesos que invertimos en nutrición fosfatada, estamos gastando esos 100 y solamente le ponemos a la planta 15 o 17. El resto se está perdiendo. Y ese fósforo que se queda acumulado en el suelo termina bloqueando otros nutrientes, sobre todo en la zona norte de México termina bloqueando calcio, en ocasiones magnesio, y un poco más para el sur o en suelos ácidos se bloquea también con hierro. Entonces ahí deberíamos tener en consideración qué fuente usamos. Y por otro lado, la parte de la huella de carbono, que está muy de moda ahorita, hablar de la huella de carbono, y a todos nos interesa, pero hay un tema muy importante. La huella de carbono es aquella que va dejando la trazabilidad de la fabricación de un fertilizante, desde que se hace en la fábrica hasta que lo consume la planta. Todo eso va dejando una huella de carbono, incluyendo el flete. El flete es uno de los medios que más huella de carbono deja, y lo ideal es que dejara poca. Entonces, cuando tenemos fuentes de fertilizantes más eficientes, lo que nosotros conseguimos es ponerle a la planta un nutriente que dejó menos huella de carbono, porque también hubo menos flete en el proceso desde que se hizo hasta que la planta lo utilizó. Eso por sí solo es mucha menor huella de carbono que cuando tenemos una infraestructura de planta o de fabricación mucho más ecológica. Hablando del fósforo en particular, conocemos varias fuentes del mercado, los polifosfatos, ácido fosfórico, el fosfato monoamónico, fosfato diamónico, y algunas tecnologías que ya son de fosfato estable, es decir, ya le pusieron a la molécula de fosfato una tecnología para que sea o no reaccione con algunos nutrientes, y eso le da más eficiencia y por lo tanto tienes que aplicar menos cantidad. Ahora, el punto clave en esto, y hablamos del fósforo porque es un nutriente bastante complicado y ahorita vamos a ver por qué. El tema del fósforo es que en su fabricación hay un denominador común, es el ácido fosfórico. Interviene en todos los procesos de fabricación o de formulación de los fertilizantes fosfatados, pero el ácido fosfórico surge o se hace a partir de la combinación de roca fosfórica o roca de fosfato con ácido sulfúrico. ¿Sí? Esto es bien importante que lo tengan presente por lo que vamos a ver ahorita. Y existen, bueno, hay otras formas, y está también algunos fertilizantes que ya tienen tecnologías que lo hacen un poco más disponibles. Miren, estos son los principales países que tienen roca de fosfato en el mundo. La roca de fosfato es un recurso no renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que donde sacamos nunca más va a haber una reposición. Entonces el fósforo como nutriente se convierte en un recurso agotable. No pasa así con otros nutrientes, pero con este en particular hay que tener en cuenta que es un macroelemento, que los fertilizantes lo usan en grandes cantidades y las plantas también, pero es no renovable. Y estos países, sobre todo Marruecos, es el país número 1 en yacimientos de roca de fosfato, ¿sí? Pero miren lo que ha pasado en los últimos años. La curva de extracción de la roca de fosfato a nivel mundial ha cumplido exactamente con lo de un recurso no renovable, y ya demuestra que los yacimientos empiezan a agotar. Esto es importante que lo vean desde el siguiente punto de vista. Agarremos los precios de los fertilizantes fosfatados de hace 10 años, es decir, no nos vayamos ahorita a temas actuales que pasaron con los fertilizantes, vayamos más atrás y vamos a compararlo en los últimos años que ha ido pasando. Se van a dar cuenta
que todos los demás nutrientes han tenido altas y bajas, pero los fertilizantes fosfatados han tenido una tendencia a incremento de precios. Es una de las causas esta. Recuerden que en la medida que se vaya agotando la materia prima, se va a encarecer el nutriente fosfato. Y solamente si tenemos presente desde ahora cuáles tecnologías ayudan a hacer un poco más eficiente la aplicación, estaríamos desde ahora conociendo cuáles pueden ser las soluciones para aplicar menos fosfato, pero que sean más eficientes para el cultivo. Ya cayendo un poco más en lo que nos compete en la tarde de hoy, queríamos hablar de otros temas que tienen que ver con el suelo. Cómo hacer que algunos nutrientes sean más eficientes, sobre todo fosfato, nitrógeno, potasio. Esto es un cultivo, una cucurbitácea a las 8 de la mañana, esa misma planta a las 2 de la tarde. Se ve que la planta está totalmente deshidratada. Lo curioso, los productores de maíz lo saben, cuando llegamos a esta etapa, a las 2 de la tarde, tenemos maíces, y aunque tengamos riego y habemos acabado de aplicar el riego, nos damos cuenta que la planta está en estrés hídrico temporal. Temporal quiere decir de 11 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Y todos los días lo va a hacer así. Aquí sucede que la transpiración de la planta es mayor a la capacidad que tiene la planta de absorber agua. Entonces en ese momento por lo general ya no hay solución. La solución fue cuando plantamos, cuando sembramos. No creamos suficiente raíz en la planta. Un suelo compacto, quizás presencias altas en sales, limitaron el crecimiento radicular y llegó un momento donde la transpiración era mucho mayor que el poder de absorción de agua por la raíz y se creó un déficit hídrico. Entonces por más riego que uno ponga, nunca vas a alcanzar a tener una planta a las 12 del día sin que pase por ese estrés temporal. Y hay mucha literatura documentada que dice que ese estrés temporal, cuando se repite varios días, trae una merma de rendimiento que puede llegar hasta 1 tonelada de granos en el caso del maíz. ¿Por qué? Porque hay un estrés oxidativo. La planta empieza a utilizar los azúcares que debían ir al grano, ya no van al grano. Se utilizan en un proceso que se llama glucólisis, se quema esa glucosa y ya no se forman almidones hacia el grano. Entonces pierdes peso específico del grano y es un problema bastante serio. Este es otra de las consecuencias de tener suelos con mal drenaje, y aquí, si se dan cuenta, aparece como aplicaciones de materia orgánica que se hicieron en algún momento y nunca llegó a penetrar al suelo. Aquí está como escorrentías, como bajadas del surco. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente se aplicaron por el gotero, pero nunca perforaron, nunca infiltraron en el suelo, se fueron por la superficie. Y eso es un verdadero problema, porque si aquí hacemos un perfil del suelo con una pala, nos vamos a dar cuenta que solamente está de color oscuro el 1 centímetro quizás, o 2. Nunca la materia orgánica pudo bañar al sistema radicular. Y ahí estaríamos perdiendo recursos y sobre todo tiempo, porque pensamos que estamos aplicando una materia orgánica que nunca llegó a la raíz. De forma general, las materias orgánicas son sustancias formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y hasta ahora tenemos conceptos de que todo lo que ponemos en el campo que nos recomiendan tiene la misma calidad o funciona de forma similar. Encontramos materias orgánicas de tipo de composta, estiércol, humus de lombriz, lodos, turba y leonardita. La leonardita, ahorita vamos a hablar más de ella, pero es una verdadera fuente de materia orgánica. Lo demás se podrán dar cuenta ahorita que tienen niveles muy bajos. Los procesos de síntesis de las leonarditas se remontan a muchos años atrás. Estamos hablando quizás de 20 a 28 millones de años, en una era donde había muchas coníferas que en un momento empezaron a morir y quedaron en zonas bajas, y sobre eso se empezó a acumular suelo, incluso algunos llegaron a formarse lagos. Entonces debajo del lago había una reserva
de coníferas haciéndose carbón. Y con muchos años, procesos de calor, procesos de presión aquí y procesos de los residuos vegetales, se fue formando un carbón, la leonardita. La leonardita, el nombre corresponde al apellido del geólogo de Dakota, que fue el que investigó más y descubrió esa fuente. Por eso se llama leonardita respecto a este señor que es de apellido Leonard. Entonces era el geólogo de Dakota en ese tiempo, y actualmente las minas de Dakota son minas de preferencia para el uso de la leonardita, porque tienen bajos niveles de metales pesados y tienen alta concentración de materia orgánica por su alto grado de oxidación. Aquí se fue formando de esta manera, como en segmentos, y actualmente encontramos minas de leonardita que están a 28, a 30 y hasta 200 metros de profundidad, 200. Entonces hay leonardita que requieren equipos especiales para extraer, y luego de ahí obtienes un carbón, y no te dice mucho eso, porque la verdadera función de la leonardita se da si es soluble. Si no es soluble, no sirve de mucho. Veamos este ejemplo, porque casi siempre que tenemos una plática, casi todos nos dicen o les preguntamos cuál es la verdadera función de aplicar leonardita o de aplicar humus de lombriz o aplicar cualquier fuente de materia orgánica, composta. Casi todos, bueno, en algunos casos, casi todos nos responden incrementar los niveles de materia orgánica del suelo. Pero tengan presente que eso no ocurre con poca frecuencia. Si tuviéramos un suelo cualquiera, con una densidad aparente cualquiera, y quisiéramos subir 1% nada más de materia orgánica, 1%, que no significaría tampoco mucho en el cambio del suelo, tendríamos que aplicar aproximadamente 126 toneladas de ácidos húmicos, más o menos, a una buena concentración. Eso, por hectárea, créanme que no es rentable, nadie lo hace, ni creo que lo vayan a hacer por el costo que tienen estos materiales. Incluso si es composta o humus de lombriz, nadie se atrevería a aplicar por hectárea en un año 126 toneladas. Esta causa es por la cual a veces aplicamos materias orgánicas y mandamos a hacer un análisis al suelo un año después y nos damos cuenta que la materia orgánica está igual, no ha subido o ha bajado incluso. Es porque estos materiales no vienen para incrementar materia orgánica. Tendría que hacer una aplicación consecutiva por varios años para empezar a ver un cambio. Los efectos de la materia orgánica soluble son otros y son mucho más importantes que incrementar los niveles de materia orgánica. ¿Cuáles son las verdaderas funciones de las aplicaciones de materia orgánica y sobre todo de leonarditas? Incrementar la capacidad de intercambio catiónico, y ahí nos vamos a centrar ahorita, vamos a hablar bastante de eso porque es como el eje central de las aplicaciones de materia orgánica y es lo que debemos evaluar en un análisis de suelo después de hacer aplicaciones de materia orgánica, que en todo el sistema radicular de la planta hayamos incrementado la capacidad de intercambio catiónico. Formar agregados estables. Esto permite una mejor estructura del suelo, mayor retención de humedad, pero también que el suelo no se encharque. Entonces empiezan a haber galerías de materia orgánica donde por ahí crecen las raíces y tienes un suelo mucho más, menos compacto, con más oxígeno y mejores condiciones para la humedad. Favorece a la textura y estructura del suelo y ayuda a reconstruir la flora microbiana. Esta parte es bien importante porque el suelo es un ente vivo. Si nosotros le ponemos una buena fuente de materia orgánica, lo que vamos a conseguir es que empezamos a activar microorganismos benéficos que debían estar creciendo pero que no crecen a veces porque necesitan una fuente de carbono. Pero como no le estamos dando una fuente de carbono, ¿cómo van a crecer? Normalmente los microorganismos requieren una relación aproximadamente de 10:1 carbono-nitrógeno o de 20:1, puede ser ese rango. Normalmente
el nitrógeno se lo ponemos en el fertilizante, pero el carbono se lo debemos estar inyectando si es que no hay residuos suficientes y descompuestos. Veamos un poco más sobre la parte más importante, la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es directamente proporcional a la fertilidad de un suelo. ¿Qué quiere decir esto? Entre más capacidad de intercambio catiónico yo tenga en un suelo, mi suelo va a ser mejor. Y eso yo creo que es lo que todos debemos buscar. Ahorita con el tema de los fertilizantes, cómo los usamos, cultivos de valor que están introduciéndose a la zona, deberíamos buscar cómo hacer que los fertilizantes que ponemos y los nutrientes del suelo estén en mejor ambiente sinérgico para ser absorbidos por la planta y no hacer antagonismos entre ellos. Eso yo creo que es lo más importante y solamente lo podemos ver a través de la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué es? Pues es la forma de interactuar, pero sobre todo es la capacidad que tiene el suelo para retener cationes. ¿Y quiénes son los cationes? Pues calcio, potasio, todos los que tienen cargas positivas. Esos en un complejo de cambio en el suelo, entre más capacidad tenga el suelo para retenerlos y cederlo a la planta, su suelo va a ser más fértil. Un suelo arenoso tiene mucha menos capacidad de intercambio catiónico que un suelo arcilloso franco o un suelo franco. Entonces deberíamos trabajar incluso en sustratos o arenas en ir generando mayor capacidad de intercambio catiónico. Vean aquí esta tabla que presentamos. Si se dan cuenta, cuando los niveles de capacidad de intercambio catiónico son menores a 10 milequivalentes por 100 gramos, que es como normalmente se expresa, o en centimoles, cuando tenemos menos de 10, podemos decir que los niveles de la capacidad de intercambio catiónico de la SIC es baja. Esos son parámetros para que si mañana mandan a hacer un análisis de suelo, ustedes puedan ver si están lejos de conseguir esto. Cuando tenemos de 10 a 20, estamos en niveles medios o óptimos. Ya cuando tenemos de 20 hasta 35 altos y mayores a 35 muy altos. Aquí lo importante es lo siguiente, no importa que sea 35, el muy alto es que tu suelo es muy bueno. No es que tienes que bajarle porque ya está demasiado bueno. Entre más capacidad de intercambio catiónicos tenga, es mejor el suelo. Una materia orgánica buena puede llegar a tener hasta 300 milequivalentes de capacidad de intercambio catiónico. Eso sería ideal, pero sería una materia orgánica pura. Veamos ahora algo también bien interesante. ¿Cuáles son las capacidades de intercambio catiónico que tienen los diferentes componentes que encontramos en un suelo? Los tipos de arcilla tienen diferentes capacidades de intercambio catiónico, pero las materias orgánicas que tienen sustancias húmicas son las que mayor por mucho tienen capacidad de intercambio catiónico. Las arenas no tienen casi, lo que hablábamos ahorita, y los suelos francos arcillosos son los que tienen un poquito más. Entonces, si nuestro suelo tiene baja capacidad de intercambio catiónico, una opción ideal es buscar sustancias húmicas que ayuden a mejorar la capacidad de intercambio catiónico. No busquen nunca que van a incrementar materia orgánica, que eso puede pasar o no. Solamente incrementando la SIC del suelo que empezarían a obtener un mejor resultado. Ahora, esta parte también es bien importante. Aquí es lo que hablamos al inicio. No todas las materias orgánicas son tan buenas como pensamos. La leonardita tiene una concentración que va desde 40 hasta 52% de ácidos húmicos y de 48 a 60 de ácidos fúlvicos. Vean todo el resto, es decir, el humus de lombriz, 2.8 y 1.5, tierras normales, 1 y 5, los lodos, las compostas, 2 y 5. Es decir, hay una diferencia muy grande entre la composición del resto de materias orgánicas comparado con la leonardita, muy diferente. Cuando nosotros aplicamos composta, posiblemente en suelos alcalinos, esta aplicación demore años o nunca ocurra una transformación. Si la composta está semi descompuesta, puede ser que no tengamos microorganismos suficientes para acabar el proceso.
Eso puede tardar mucho o nunca se puede dar. Entonces, aquí lo importante no es la cantidad, aquí lo importante es la calidad. Es lo más importante, que lo que yo esté aplicando realmente tenga la función de incrementar la capacidad de intercambio catiónico. Veamos ahora cómo vamos a identificar en el mercado cuál es la mejor leonardita. Ustedes pueden buscar, pueden tener incluso tomar fotos y después con estas herramientas empezar a ubicar en el mercado cuál sería lo necesario que tenga una leonardita para que de verdad funcione. Miren, los ácidos fúlvicos son muy solubles, son muy solubles, y su coloración física siempre son menos negra, es decir, es un color pardo, incluso amarillo. Esos son los ácidos fúlvicos. Ahorita vamos a ver sus características. Los ácidos húmicos son solubles y tienen un color oscuro o un color pardo marrón. Aquí lo importante es que no es tan negro como las huminas. Estas son las más negras. Un producto que venga con huminas va a ser negro, ¿sí? Pero el problema es que no son solubles. Las huminas no son solubles. Entonces, de nada nos sirve tener huminas. Este producto que hay acá, después de 10 días, seguía así y está mezclado con agua. Esos son carboncitos. Carboncitos los pusimos en un recipiente con agua y después de 10 días seguía aquí como piedras. Aunque lo mezcles, aunque lo pongas en el fertilizante, aunque se lo pongas a la raíz de la planta, la descomposición de este tipo de material tardaría mucho o nunca va a ocurrir, porque son carbones. Es como que agarráramos el carbón normal y también lo pusiéramos en el suelo. Se van a encontrar que pasan años y ahí nos encontramos todavía los pedacitos de carbón. Entonces, segundo punto, las materias orgánicas deben ser solubles. No te sirve de nada poner una piedra, un carbón que es un fósil pero que no es soluble. Veamos 3 puntos importantes que debemos contar cuando queremos usar una leonardita. 3 puntos importantes, ¿eh? Primero, la intensidad del color. En la medida que aumenta el carbono, aumenta el color. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los ácidos fúlvicos tienen muy poca concentración de carbono y también tienen muy poco color. Lo mejor aquí sería usar lo que está como en el medio. Se van a dar cuenta por qué. Porque también aumenta la concentración de carbono en la medida que la flecha se va hacia acá, hacia el extremo derecho. Y también disminuye el grado de solubilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que nos vamos hacia la derecha, las huminas son menos solubles. Entonces, si queremos un producto soluble, pero que tenga alta concentración de carbono, de materia orgánica, pues nos debemos quedar con algo así. Esto es para el suelo. Ahorita vamos a ver también respecto a eso. Miren, esta es la estructura química de una molécula de ácido húmico a la izquierda, y a la derecha tenemos una estructura química de un ácido fúlvico. ¿Qué ven ahí? ¿Qué encuentran en esa imagen? Muy diferente en su estructura, ¿no? Es por ello que las aplicaciones de ácidos fúlvicos deben ser más inclinadas a aplicaciones foliares, porque estas son moléculas de menor peso, son moléculas mucho más pequeñas y nunca jugarían una función estratégica en aplicar al suelo. Tienen poco contenido de carbono, poco contenido de materia orgánica. Entonces, no son malas, ni por mucho. Estas son muy buenas, pero estas vienen indicadas para aplicaciones foliares, ¿sí? ¿Para qué se usan mucho? Porque tienen cargas negativas, se usan mucho para complejar algún tipo de microelemento. Se puede usar en el tambo de micros cuando van a hacer aplicaciones foliares de un microelemento, ahí está perfecto. Por el contrario, los ácidos húmicos, estos de acá, tienen
un color un poquito más oscuro, pero tienen una concentración de carbono y una estructura mucho más compleja. Su función nunca sería hacer aplicaciones foliares porque la planta no está preparada para la absorción vía foliar de una molécula tan grande. Su función es mejorar el suelo, mejorar las condiciones del suelo para crear mayor capacidad de intercambio catiónico. Esa es una de las funciones más importantes. Esto es en una aplicación de una materia orgánica, de una leonardita soluble. Esto es una leonardita igual, pero que no es soluble. Los que son regadores, los que tienen que ver con sistemas de riego, se darán cuenta de qué estoy hablando, porque son los primeros que batallan cuando tienes problemas de filtros. Si tapas filtros, pierdes tiempo, pero además, si logras meter eso al sistema de riego, también tienes taponamiento de goteros, y ahí está peor, porque las materias orgánicas solamente se limpian con ácido sulfúrico. Ponerle ya un ácido sulfúrico un poquito más fuerte al sistema de riego para limpiar un taponamiento que tenías se convierte en un problema mayor. Entonces casi nadie quiere esto, pero realmente, si les soy sincero, casi todo lo que hay en el mercado así es. Las leonarditas, las materias orgánicas, los ácidos húmicos buenos que hay en el mercado tienen este detalle: casi no hay leonarditas solubles. Y el otro detalle cuando aplicamos una leonardita que no es soluble es que después de un mes, 2 meses aplicando, hacemos el perfil del suelo y nos damos cuenta de que toda la leonardita que aplicamos, toda la materia orgánica quedó arriba. Entonces, ¿cómo queremos incrementar capacidad de intercambio catiónico en la raíz de la planta si nunca pudo bajar? Porque el suelo es mucho mejor filtro que los filtros que tenemos en los sistemas de riego. Si un sistema de riego no es capaz de pasar un material orgánico que queremos llevar al campo, menos lo va a hacer el suelo. El suelo es un filtro y ahí se va a ir quedando acumulado. Esa es la razón por la que a veces, después de aplicaciones de leonardita, llegamos, hacemos un perfil y no hay nada abajo, está del color que está el suelo. Esa es una prueba que ni tan siquiera se puede, no requiere más que una pala y el tiempo para ir después de las aplicaciones de leonardita y hacer perfiles de suelo y verificar si lo que estamos poniendo está yendo hacia abajo. Estas son algunas pruebas que hemos hecho en una huerta de aguacate en suelos rojos. Los suelos rojos nos permiten ver exactamente esto, la mancha negra hacia dónde va. Y después de aplicaciones, por ejemplo, aquí de una semana después, ya habíamos bajado, o se había bajado con este tipo de leonardita, se había bajado 10 centímetros. Pues uno dice, 10 centímetros no es mucho. Créanme que es muchísimo. Normalmente las materias orgánicas no bajan ni 2 centímetros. 10 centímetros en una semana es mucho. Sobre esta misma aplicación de leonardita que ya teníamos aquí, hicimos análisis de suelo, comparando donde había leonardita soluble y donde no. Y curiosamente, miren, estos son resultados de laboratorio. Además de que aquí se veía toda esta zona de una marca blanca, donde aplicamos la leonardita, teníamos 27.96, donde no se aplicó 21.31 miliequivalentes por 100 gramos de capacidad de intercambio catiónico. Esto puede ser la diferencia entre, aquí todavía es un suelo bueno, 21 de capacidad es bueno, pero es mucho mejor 27.96, mucho mejor. Si nosotros bajo estas condiciones, en aproximadamente un mes, que fueron 4 aplicaciones de 1 kilo, si nosotros llegamos a seguir esta aplicación, podremos incluso salvar un suelo que no servía o que era malo, llevarlo a un nivel de capacidad de intercambio catiónico que lo haga un suelo bastante fértil. Eso no se hace en un año, eso se hace con aplicaciones consecutivas y otros manejos, pero sí se puede. Bueno, esto de aquí no se ve bien, pero estos son los mismos resultados anteriores. Estos de acá los quise poner un poquito más claros porque acá en el análisis no se ve bien, pero si aquí
pueden observar, aquí hay 27.96 y aquí hay 21.31 y aquí dice, debe decir testigo y aquí dice JCO. Entonces este análisis corresponde al resultado anterior. Ese es un análisis que emite el laboratorio. Veamos otra cosa bien importante, el problema de sodio en los suelos. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas de sodio? El sodio se ha convertido en un talón, en el talón de Aquiles de los productores. ¿Por qué? Porque cada día estamos usando aguas de pozo o aguas más duras y nuestros suelos siguen siendo lo mismo, el mismo suelo. Y eso por lo general trae consigo que empiezan a aparecer sales. Y cuando aparecen sales blancas como calcio y magnesio tenemos un problemita, pero cuando aparecen sales como el sodio tenemos un problemón. Si es en el agua es peor. Pues les quiero contar algo de experiencia que hemos tenido aplicando leonarditas solubles y ustedes ven si lo pueden aplicar o no, o si lo que estamos diciendo está fuera de su hipótesis de aplicación. Miren, por lo general tenemos el concepto de que cuando tenemos problemas de sodio, lavamos sodio con calcio. ¿Es cierto o no? Tenemos sodio, aplicamos calcio. El concepto es el siguiente: el calcio es un catión bivalente, tiene dos cargas. El sodio también es un catión y tiene una sola carga. Entonces el calcio utiliza los sitios activos que están en la arcilla del suelo, los utiliza ¿para qué? Para que el sodio no encuentre cómo atarse a las arcillas, y con eso, con el riego se lavan. Pero lo cierto es que lo único que hacemos es acumular sodio en los bordes del bolo de humedad. En el bulbo de humedad, ahí es que se va acumulando el sodio. ¿Y qué pasa cuando empezamos a secar? Después de un día de riego, el sodio se vuelve a retornar a la raíz. ¿Es cierto o no? Bueno, la hipótesis que ya son trabajos terminados que hay, es que aquí se requiere una fuente que sea aniónica, es decir, sustancias que tengan cargas negativas y moléculas que sean pesadas, capaz de ir haciendo barreras para que ese sodio no retorne. Si después de la aplicación de calcio y después del lavado de sodio, nosotros llevamos sodio hasta los bordes del bulbo de humedad y aplicamos leonarditas que tienen alto contenido de ácidos húmicos, y estos son de peso molecular alto, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Aquí no va a haber retorno. En la medida que hagamos más esa aplicación, el sodio se va a empezar a quedar secuestrado acá porque no puede retornar. Las cargas del ácido húmico de la leonardita no los va a dejar retornar y empezamos a alejar sodio de la raíz de la planta. Se puede conseguir si la leonardita es soluble. Se puede conseguir si la materia orgánica que estamos aplicando no es ácido fúlvico. El ácido fúlvico tiene un peso molecular muy bajo, el sodio no encontraría como tal una resistencia a no retornarse, pero el ácido húmico sí lo hace, solamente que sea soluble y que llegue hasta donde llegó el sodio. Entonces, de esta manera podemos ir haciendo barreras constantes, incluso no en suelos, no en aguas sódicas, pero en aguas con niveles un poquito altos de sodio pudiéramos usarla para cultivos, porque cada vez que aplicamos sodio estamos alejándolo de la raíz y ya no lo dejamos retornar. Este es un trabajo precisamente que se hizo en cultivo de ajo. El cultivo de ajo es muy susceptible al sodio. Y teníamos, miren, imagínense que en el PCI, en el porciento de sodio intercambiable, al inicio estaba en 4.1, el testigo estaba en 3.84. Después de las aplicaciones de leonardita soluble y de calcio, encontramos esto. El testigo tenía 4.11, es decir, muy similar o incluso un poquito más alto. Pero miren el porciento de sodio intercambiable con las aplicaciones de leonardita soluble, hasta dónde bajó, 1.85. Eso quiere decir que agarramos un suelo con niveles altísimos de sodio disponible o soluble y lo redujimos bastante. En los niveles de sodio de ese mismo ensayo hicimos esto.
evaluamos el sodio que había en milequivalentes, debíamos estar por debajo de 10 y estábamos en 40 y en 33, es decir, muy alto por encima del óptimo o del máximo. Y cuando terminamos las aplicaciones, el testigo seguía muy alto, pero las aplicaciones con leonardita habían reducido significativamente la cantidad de sodio que había cerca de la raíz de la planta, donde tomamos los muestreos. Eso sí, se realizó en 3 aplicaciones y también en 3 muestreos de análisis de suelo. La causa, por lo general, se debe a esto. Esta es una forma que ustedes tienen para ver si la leonardita que usan o la materia orgánica es soluble. ¿Cómo lo deben hacer? Normalmente los ácidos húmicos reaccionan a pHs ácidos y sedimentan. Ese es el mayor problema. ¿Por qué? Porque nuestra solución de riego normalmente debe ser 6.5 de pH. Sería lo ideal. Y nuestro suelo, ojalá, debería estar en 6.5, 6.8 de pH. Pero en esas condiciones, el ácido húmico sedimenta o precipita, ya no baja, ya no es soluble. Entonces, lo primero que debemos controlar y verificar es que la fuente de leonardita que esté usando, cuando lo someto a pH de 6, 6.5, lo agarro en una botella y lo dejo reposar y veo en un día o 2 días qué pasa. Si sedimenta en ese pH de 6.5, eso mismo va a ocurrir en la raíz de la planta o en la estructura de la superficie del suelo cuando cae el gotero. Entonces ahí van a tener un problema. ¿Cuál? Nunca va a bañar, nunca va a perforar al sistema radicular de la planta. Pueden esperar todo el tiempo, pero mientras sigan el manejo de pH de 6.5, 6.8, no va a cambiar nada, porque los ácidos húmicos son solubles a pHs alcalinos, no a pHs ácidos. Este producto hasta ahorita es el único que nos hemos encontrado en el mercado que tiene una patente para ser soluble, pero estos, los convencionales, no lo son. Y aquí la única cuestión es darle una herramienta. Pruébenlo. Prueben ustedes cualquiera del mercado, sométanlo a 6.5, disuélvanlo y déjenlo reposar. Si sedimenta, no les va a servir, o les va a servir muy poco. Si no sedimenta, úsenlo. No importa la marca, ni importa el contenido. Si no sedimenta, va a ser un producto que va a funcionar. Y luego corrobórenlo con el perfil del suelo. Una pala y ven a qué profundidad esa mancha negra del ácido húmico está manchando toda la raíz. Estas pruebas las hicimos también contra los principales materiales que tenemos en el mercado y los sometimos a pH igual de 1 hasta 14 y aquí encontramos que todos hacen esto. Esa es la prueba que yo les digo que pueden hacer, independientemente de la marca, la empresa, lo que sea. Hagan esto con las fuentes de materia orgánica, las que vienen de leonardita. Estos son trabajos que estamos finalizando ahorita en cultivo de arándano. Solamente los puse porque estos son cultivos de arándano con sustrato. Y curiosamente las leonarditas por mucho tiempo no se aplicaban en sustrato. Pero no se aplicaban por una causa más que por otra, porque no son solubles. Y en este tipo de cultivo que taponees los sistemas de riego es muy complicado. Entonces aquí estamos actualmente trabajando porque es una forma de aplicar materia orgánica soluble a cultivos donde es muy difícil ponerle este tipo de sustancia. La composición de algunos materiales pueden traer nitrógeno, pero lo más importante aquí es que traiga un alto contenido del material orgánico, que traiga un alto contenido de ácidos húmicos o en su defecto que traiga un alto contenido de leonardita. Si además de eso viene acompañado con algún tipo de sustancia bioestimulante para la raíz, todavía es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque tú estás aumentando capacidad de intercambio catiónico, tú deberías tener un mayor crecimiento radicular y tú le apuestas a un bioestimulante para que ese sistema radicular crezca también muy rápido. Entonces puede ser o no, pero si tuviera un bioestimulante radicular fuera mucho mejor. De forma general hemos llegado a la etapa final de la plática
y quería nada más concentrarme en algo. Las leonarditas no están hechas para incrementar materia orgánica, costaría muchísimo. Ya ustedes lo vieron en el ejemplo que les puse. El efecto de las leonarditas solubles en el suelo van a ser incrementar capacidad de intercambio catiónico, generar agregados estables en el suelo que hagan mejor el desempeño del crecimiento radicular y aportar las condiciones para que los microorganismos benéficos sigan creciendo. Eso va a ser lo más importante, pero el resultado va a ser igual a la calidad de la fuente. Entonces siempre recuerden, en leonarditas lo que nosotros hemos visto es que no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Debe ser soluble, estable a cualquier pH, perforar y filtrar en el suelo y sobre todo algunos detalles como que no hagan espuma, porque también hay materias orgánicas que hacen espuma y se tiran por los tanques y también provocan otros problemas. Pero sobre todo, estable a cualquier pH, que funcione, que tengan alto contenido de leonardita para que funcione y medir que percoren, que hagan su función en todo el sistema radicular. Eso luego se corrobora con incremento de capacidad de intercambio catiónico, que es mejora de todos los fertilizantes, mejor uso de todos los nutrientes que estamos poniendo y del sistema de crecimiento radicular. Y con eso yo creo que tendríamos las herramientas básicas para seleccionar. No importa la marca, no importa de dónde son, pero que sea soluble. De esta manera hemos terminado, no sé las preguntas que puedan surgir ahorita, pero hemos terminado nuestra presentación. En caso de esta marca, de la Wellgrow, ¿qué proporción tiene de la leonardita, de fúlbicos y úmicos? Bueno, tiene al 86% Wellgrow en particular. Le digo, pueden buscar otras marcas. Wellgrow en particular tiene al 86% de leonardita, pero la composición es 70% húmicos, 20% fúlbicos dentro de su composición. Pero por lo general todas las leonarditas cumplen con esa concentración. Las leonarditas por lo general traen 50% de ácidos húmicos, 20% de ácido fúlbico. Sí, por lo general sí, al no ser que sea un proceso de depuración completa. Hay un tema bien importante. Los ácidos húmicos, todos tienen una solubilidad, la que mejor tiene una solubilidad del 15%. Quiere decir esto, son materiales que deberíamos comprar en forma de polvo o seco, porque cuando compramos fertilizantes de ese tipo, mejoradores de ese tipo, líquidos, estamos comprando un 85% de agua y el resultado seguramente no va a ser igual, al no ser que pongamos una cantidad extremadamente alta. La concentración en este caso al 86% de leonardita yo creo que es lo más importante. Es 86%, 50% ácidos húmicos, 20% ácido fúlbico. Enrique, ¿podríamos por favor profundizar en lo que es la glicina betaína? Por favor. Sí, bueno, como decimos, ya es un extra que traen algunos productos. Unos los pueden traer y otros no. Es un bioestimulante. En este caso la glicina betaína se trae de la remolacha azucarera. No tendría mucho caso si aplicamos este producto, una glicina betaína a nivel foliar. A lo mejor no funciona tanto porque funcionaría mejor a nivel radicular. De la leonardita, se podrían hacer por aspersora también o inyectado como está ahí. Sí. ¿Y en qué etapa sería la mejor opción? Sí. Por ejemplo, en Chihuahua usan muchas leonarditas, pero que ya son solubles. La usa en sistemas de pivote. Cuando es así, la recomendación es que se use con el NPK o con los microelementos. Nosotros siempre recomendamos que si ya tenemos una leonardita hidrosoluble, que funciona, que no se asienta o que no precipita, siempre se aplique con elementos nutricionales, nunca sola. ¿Por qué? Porque su función es incrementar capacidad de intercambio catiónico, hacer que los nutrientes sean mucho más disponibles. Entonces cuando hacemos eso, la recomendación es en aspersión, pero aprovecha para poner microelementos
Si es abajo, aprovecha y ponlo en el tambo del NPK, o el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Eso va a ayudar a que en sí los nutrientes sean más efectivos. Compatible. Compatibles los productos de One y Sí, OPP. todos. Igual el queso. Sí, incluso los del mercado. Miren, todas las materias orgánicas son estructuras de carbono. Su función es aportar carbono. Si le ponemos una reacción sumamente ácida, para que tengan una idea, si lo ponemos con ácido sulfúrico, van a encontrar un burbujeo como si fuera Alcacerse. Eso no es correcto, porque eso lo que quiere decir es que la acción ácida está eliminando el carbono y sale CO2, se libera CO2. No es correcto eso, porque estaríamos perdiendo como lo esencial del producto. Siempre se deben buscar hacer aplicaciones ligeramente ácidas, de 6 a 7, no habría ningún problema, pero nunca mezclado con un ácido fuerte, porque estaríamos destruyendo materia orgánica. Bueno, en cultivos de maíz, la recomendación que siempre damos con Leonarditas es por lo menos en la siembra 1 kilo por hectárea en la aplicación de la siembra. Es muy concentrada cuando es inyectada, entonces ahí se puede aplicar. Y luego en etapa de primer riego de auxilio, más o menos, para favorecer un poco la floración y emisión de lotes del estigma. Entonces, en esos 2 momentos, por lo menos. En hortalizas recomendamos como mínimo 500 gramos por hectárea por semana. Se puede hacer en un riego de la semana, en cualquiera, y siempre mezclado con el NPK o con microelementos, pero sobre todo con el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Oye, en un protocolo que llevé el año pasado en Nogal, para lavar sales me recomendaban primeramente meter fúlbico y después tirar la comida, la nutrición, junto con húmico. Yo no sé qué experiencia tienes en eso. No. Y el agua es la que tiene problemas de sales, no tanto el suelo, que son básicamente cloruros y bicarbonatos. No tengo experiencia. Para mí, técnicamente debería ser contrario. Por lo pesado que es y lo que más cargas negativas tiene es el húmico. Ese arrastra más sales, solamente que sea soluble. Lo que pasa es que si no tenemos un ácido húmico soluble, pues seguramente estamos obligados a aplicar un ácido fúlbico, que ese sí siempre es soluble. Pero la cantidad de carbono y la cantidad de cargas negativas que tiene no es suficiente, el peso molecular que tiene no es suficiente para arrastrar sales. Por ejemplo, cuando tenemos muchos problemas de sodio en agua, una opción puede ser tener un aljibe de rebombeo, pero en ese aljibe al menos un día que repose el agua, ahí se puede aplicar ácidos húmicos. La función del ácido húmico debería ser atrapar parte del sodio que está en suspensión y por peso bajarlo. Hace como un lodo y empieza a bajar. Y te encuentras en el fondo quizás del aljibe, ahí vas a tener altas cantidades de sodio acumulado. Pero si tu toma del rebombeo es a mitad de ese aljibe, estarías mejorando tu agua de riego. Pero con ácidos húmicos son más pesados. Con fúlbicos creo que van a andar siempre como en suspensión y no jugaría una función más específica. ¿Listo? En este caso, Huelgro viene en 2 presentaciones. Las Leonarditas se pueden encontrar en varias presentaciones, solamente verificar que sean solubles. Y una cosa bien importante, y esa sí es una recomendación, que sean sólidas, porque líquidas, como digo, tendrían un 85% posiblemente de agua, y eso es un costo que mejor nosotros lo ponemos en el campo. No hay mejor agua para mezclar la Leonardita que la que tenemos en nuestra huerta. En el caso de las betaínas, casi todos los productos se aplican vía foliar, entonces es mejor vía riego, es recomendable. Sí, nosotros sí recomendamos la glicina betaína porque viene a un 6%, es una concentración bastante buena, vía suelo, porque la mayor función es ayudar al crecimiento de los pelos absorbentes. Entonces,
Hay mucha literatura que dice que todavía no está bien determinado, bien estudiado la absorción de las plantas de glicina betaína vía foliar por el tipo de molécula que tiene. Quizás hayan plantas muy específicas que tengan, por ejemplo en agaves, el agave absorbe muchos nutrientes por las axilas, son un sistema estomático y un tejido muy diferente al área foliar de una planta normal. El agave tiene una cutícula cerosa muy fuerte y solamente en las axilas la tiene preparada incluso para disolver los insectos que caen y ahí los va digiriendo de alguna manera. Pero en otros cultivos no he encontrado en la literatura, ¿no? Que tenga yo el convencimiento de que glicina betaína va a funcionar vía foliar al 100%. Una cosa bien importante, glicina betaína en el suelo no solamente favorece el crecimiento de pelos absorbentes, también el desarrollo de los microorganismos benéficos. Entonces, como estamos aplicando materia orgánica, carbono, si además de eso aplicamos un bioestimulante también para los microorganismos del suelo, pudiéramos empezar a encontrar resultados muy favorables en mejorar nuestro suelo a partir de el crecimiento microbiano de benéficos. Bueno, sería ya la última pregunta. Pues yo agradezco bastante, agradezco a todos los compañeros, a los que me conocen y a los que no. La presencia, se llenó el salón, eso es buenísimo. Entonces estamos a la orden, cualquier duda, vamos a estar en el stand hoy y mañana y hasta el sábado. Cualquier duda que pueda surgir, pues ahí estamos a la orden.